Un curso de milagros, capítulo 19. La consecución de la paz. Para analizar este capítulo 19, vamos a realizar estas siguientes preguntas y la primera sección, que se titula La curación y la fe, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué toda situación que se perciba correctamente se convierte en una oportunidad para sanar? El Maestro Jesús en el texto nos dice que cuando una situación se ha dedicado, se ha entregado completamente a la verdad, la paz es inevitable mediante la fe. Y todo el mundo tiene que estar involucrado, si no implicaría que tu fe es limitada y que tu dedicación no es total. El Hijo de Dios se cura porque tuviste fe en Él, al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia que tu ego hubiese querido imponerle. Ves que es libre y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo. Y puesto que la comparte, la ha dado. Así, Él cura a través de ti. Unirse a Él en un propósito unificado es lo que hace que ese propósito sea real, porque tú lo completas. Y esto es la curación. El cuerpo se cura porque viniste sin Él y te uniste a la mente en la que reside toda curación. El cuerpo no puede curarse a sí mismo, no tiene necesidad de que se le cure. El que goce de buena salud o esté enfermo depende enteramente de la forma en que la mente lo perciba y del propósito para el que él lo use. La verdad es ausencia de ilusiones. No pueden coexistir ni percibirse en el mismo lugar. Dedicarte a ambas es establecer un objetivo por siempre inalcanzable, pues parte de él se intenta alcanzar a través del cuerpo, al que se le considera el medio por el que se procura entrar a la realidad mediante el ataque. La otra parte quiere sanar y apela a la mente, no al cuerpo. La enfermedad y el remedio se encuentran en el mismo lugar y cuando se ven uno al lado del otro, reconoces que todo intento de mantener a la verdad y a la ilusión de la mente, donde ambas necesariamente están, es estar dedicado a las ilusiones. Mas cuando éstas se llevan ante la verdad y se ve desde cualquier punto de vista, son completamente irreconciliables con ella. Se abandonan. La idea de la separación dio lugar al cuerpo y permanece conectada a él, haciendo que éste enferme debido a la identificación de la mente con él. Tú crees que al ocultar esta conexión estás protegiendo al cuerpo, ya que ocultarla parece mantener tu identificación a salvo del ataque de la verdad. Si solo comprendieras cuánto daño le ha hecho a tu mente este extraño encubrimiento y cuánta confusión te ha causado con respecto a tu identidad. ¿A quién a Dios creó como su Hijo? No es esclavo de nada, pues es Señor de todo, junto con su Creador. Puedes esclavizar a tu cuerpo, pero las ideas son libres y no pueden ser aprisionadas o limitadas en algún modo, excepto por la mente que las concibió, pues permanecen unidas a su fuente, que se convierte en su carcelero o en su libertador, según el objetivo que la mente acepte para sí misma. Tu mente tiene esta elección: verte como el Hijo de Dios desde esta parte de la mente santa,
o ver que eres un cuerpo desde el ego. La segunda pregunta es, ¿por qué la falta de fe mantendría nuestros míseros reinos yermos y separados? Y la fe ayudará al Espíritu Santo a preparar el terreno para su santísimo jardín en el que quiere convertirlo. La falta de fe siempre limita y ataca. La fe desvanece toda limitación y brinda plenitud. La falta de fe interpone ilusiones entre el Hijo de Dios y su Creador. La fe elimina todos los obstáculos que parecen interponerse entre ellos. La falta de fe está totalmente dedicada a las ilusiones y la fe totalmente a la verdad. La falta de fe es un ataque que parece estar justificado por sus resultados, pues al negar la fe ves lo que no es digno de ella y no puedes mirar más allá de esta barrera a lo que se encuentra unido a ti. Tener fe es sanar, es señal de que has aceptado la expiación y deseas compartirla. Mediante la fe ofreces el regalo de liberación del pasado que recibiste. No te vales de nada que tu hermano no haya hecho antes para condenarlo ahora. Eliges libremente pasar por alto sus errores al mirar más allá de todas las barreras que hay entre tú y él y verse los dos cual uno solo. La fe lo ves solo como es ahora, porque no se fija en el pasado para juzgarle, sino que únicamente ve en él mismo lo que vería en ti. La fe en el heraldo de la nueva percepción, enviada para congregar testigos que den testimonio de su llegada y para devolverte sus mensajes. La gracia no se le otorga al cuerpo, sino a la mente, y la mente que lo percibe mira instantáneamente más allá del cuerpo y ve el santo lugar donde fue curada. Ahí se alza el altar en el que la gracia fue otorgada y donde se encuentra, y deja que la gracia los cure a la vez, para que podáis curar mediante la fe. En el instante santo, tú y tu hermano os encontráis ante el altar que Dios se ha erigido a sí mismo y a vosotros dos. Dejad a un lado la falta de fe y venid juntos. En él veréis el milagro de vuestra relación, tal como fue renovada por la fe. No hay nada que la fe no pueda perdonar. Podemos pedir aquí un instante santo para pedirle al Espíritu que reestructure nuestra fe, que la fortalezca y nos pueda llevar a ver a ese hermano fuera de ese pasado, a perdonar y a perdonarnos. La segunda sección de este capítulo 19 se titula El pecado en contraposición al error. La primera pregunta es, ¿por qué es esencial que no se confunda el error con el pecado? Esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y torcido, enderezado. Pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos los que atacan. Y así la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle absolución. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección,
y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. Y desde ese pensamiento, desde esa desconexión de nuestro espíritu, al creer que nosotros somos individuales y que somos estos dioses que nosotros fabricamos, también desde ahí nace toda esta idea de la enfermedad al creernos un cuerpo. Vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Por qué la idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento? El pecado es la gran ilusión que subyace a toda grandiosidad del ego, pues debido al pecado, Dios mismo cambia. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo. Pero no puede pecar, es imposible, pues el costo del pecado es la muerte. ¿Cómo podría perecer lo que es inmortal? La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Para el ego, el pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. El ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría ser todo a la inversa, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser un ideal del ego, un mundo que él rige, compuesto de cuerpos inconscientes, capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Para el ego no es un error, pues esa es su realidad. La verdad de que nunca se podrá escapar, ese es su pasado, su presente y su futuro. De alguna manera el hijo se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. Quizá te sientas tentado a coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Piensa detenidamente antes de tomar una decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. ¿No preferirías que todo esto no fuera más que una equivocación completamente corregible y de que la fuera tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la niebla y llegar hasta el sol? Solo es en el cambio de pensamiento, pero el ego nos hace ver que es muy difícil. ¿Por qué? Porque eso conllevaría a deshacernos de todo lo que hemos fabricado para tener esta identidad y eso es lo que nos costaría dejarlo.
Vamos a ir a la siguiente sección que se titula La irrealidad del pecado. La primera pregunta es, ¿qué puedes hacer cuando te sientas tentada a pensar que el pecado es real? Si el pecado es real, ni tú ni Dios lo son. La atracción a la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida. Será siempre deseable por lo que el ego cree que eres. El ego no cree que sea posible que lo que realmente invoca el pecado es al amor y no al miedo, y que el amor siempre responde. El ego lleva el pecado ante el miedo, exigiendo castigo para proteger la culpa, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede ser eterno y seguirá repitiéndose sin cesar, pues deseas lo que es real y no lo abandonarás. Mientras sigas creyendo que tu realidad y la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. El pecado es la creencia que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Si la mente no obedece, se le juzga de desquiciada, por lo que se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con él, le brindaría. Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación. Cuando reconocemos que el pecado no es imborrable, sino que es un error que cuando nosotros nos perdonamos, le permitimos en la expiación que el Espíritu Santo lo borre. Y esa es la curación en nuestra mente. Es la curación de esa falsa percepción. La segunda pregunta es, ¿qué hace el instante santo para sanar tu percepción? El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos tal como Dios le encargó que lo hiciera. Lo único que el error pide es corrección y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. En el tiempo, el Espíritu Santo puede ver que puedes cometer errores, pero cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. Cuando contemplas el pecado en la nueva percepción, la mente lo corrige. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que sean subsanados y no ocultados. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano, y lo ayudarás a liberarse de sus errores y de la creencia en el pecado. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y tu hermano, y derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de que la gracia que se te ha dado también la estás concediendo. El pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve como un beneplácito. Tu relación sanó en el instante santo que el cielo te la concedió. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver.
A ti que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que la veas. Tu Redentor quiere que veas a tu hermano como a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. Y gracias a vuestra relación, todos ellos se encuentran más cerca de ese descanso. Vamos a ir a la sección 4, los obstáculos de la paz. Y vamos a ir viendo cómo cada sección es como una pieza de un rompecabezas para poder comprender de mejor forma este capítulo 19. La primera pregunta es, ¿qué hacer con los obstáculos que aparecerán ante ti, de tus hermanos o de diversos aspectos del mundo externo a medida que la paz comience a extenderse desde lo más profundo de tu ser? La paz los envolverá dulcemente a todos, extendiéndose más allá de ellos sin obstrucción alguna. La extensión del Espíritu Santo, de su propósito, desde tu relación a otras personas para incluirlas amorosamente dentro de ella, es la manera en que Él armonizará medios y fin. La paz que Él ha depositado muy hondo dentro de ti y de tu hermano se extenderá quedamente a cada aspecto de vuestras vidas, rodeándolos a ambos de radiante felicidad y con la sosegada certeza de que gozáis de absoluta protección, y llevarán su mensaje de amor, seguridad y libertad a todo aquel que se acerque a su templo donde la curación le espera. Tu paz debe primero expandirse y transponer los obstáculos que situaste ante ella. El Espíritu Santo te pide que le ofrezcas un lugar de reposo donde puedas descansar en él. Te contestó y entró a formar parte de vuestra relación. ¿No te gustaría corresponder su gracia y entablar una relación con Él? Pues fue Él quien le confirió a tu relación el regalo de la santidad, sin la cual te habría resultado eternamente imposible apreciar a tu hermano. No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver a tus hermanos correctamente, y la luz en ellos te mostrará todo lo que necesites ver. Cuando la paz que hay en ti haya abarcado a todo el mundo, la función del Espíritu Santo aquí se habrá consumado. Cuando Dios mismo haya dado el paso final, el Espíritu Santo unirá todas las gracias que le hayas dado y toda la gratitud que le hayas ofrecido, y las depositará dulcemente ante su Creador en nombre de su Santísimo Hijo, y el Padre las aceptará en su nombre. Vamos a irnos al primer obstáculo, que es la sección A. Dice, el deseo de deshacerte de la paz. La pregunta para analizarlo es, ¿en qué consiste este primer obstáculo? El diminuto residuo de ataque que todavía tienes en tanta estima para poder usarlo en contra de tu hermano es el primer obstáculo con el que la paz que mora en ti se topa en su expansión. Este pequeño muro de odio todavía quiere oponerse a la voluntad de Dios y mantenerla limitada. El propósito del Espíritu Santo se encuentra en paz dentro de ti, pero aún no estás dispuesto a dejar que se una a ti completamente.
Lo que todavía quieres conservar detrás de tu pequeña barrera y mantener separado de tu hermano parece ser más poderoso que el universo, pues da la impresión de restringir a éste y a su creador. Y lo que este pequeño muro pretende es nublar el propósito del cielo y mantenerlo oculto de él. No tengas miedo de este pequeño obstáculo, pues no puede frenar la voluntad de Dios. La paz fluirá a través de él y se unirá a ti sin impedimentos. No se te puede negar la salvación. Es tu meta. El pequeño muro se derrumbará silenciosamente bajo las alas de la paz. Enviará a sus mensajeros desde ti a todo el mundo, y las barreras se derrumbarán ante su llegada con la misma facilidad con la que superará aquellas que tú interpongas. El milagro de tu relación santa, una vez libre de esa barrera, se encontrarán todos los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros, pues todos ellos son lo mismo. Antes de que el Espíritu Santo entrara a morar contigo, parecía tener un magno objetivo, la dedicación fija e inalterable al pecado y a sus resultados. Ahora deambula sin rumbo, vagando ante la deriva, causando tan solo pequeñas interrupciones en la llamada del amor. Este minúsculo deseo, esta diminuta ilusión, este residuo microscópico de la creencia del pecado, es todo lo que queda de lo que en un tiempo pareció ser el mundo. Ya no es una inexorable barrera a la paz. Ve con cuánta facilidad se puede levantar y transportar este pequeño y vestigio para no volver jamás. Despídete de él con alegría, no con pesar, pues de por sí no es nada ni significa nada cuando la fe que tenías en su protección era mayor. Dejemos que esos obstáculos los desvanezca el Espíritu Santo con nuestra pequeña dosis de buena voluntad. Esta sección 1 del primer obstáculo tiene otro agregado que es la atracción a la culpabilidad. Y la pregunta para analizarlo dice, ¿por qué la atracción de la culpabilidad hace que se tenga miedo al amor? Porque el amor nunca se fijaría en la culpabilidad en absoluto. La naturaleza del amor es contemplar solamente la verdad, donde se ve a sí mismo, y fungirse con ella en santa unión y en compleción. El amor mira más allá del miedo, y el miedo no puede ver el amor, pues en el amor reside el fin de la culpa, tan inequívocamente como el miedo depende de ella. El amor solo se siente atraído por el amor. Al estar totalmente desprovisto de ataque, es imposible que pueda temer. El miedo se siente atraído por lo que el amor no ve, y ambos creen que lo que el otro ve no existe. Cada uno envía mensajeros que retornan con mensajes escritos en el mismo lenguaje que se utilizó al enviarlos. La percepción no puede obedecer a los dos amos que piden distintos mensajes en lenguajes diferentes. Lo que el amor contempla no significa nada. Para el miedo es completamente invisible. La siguiente pregunta es, ¿cómo son los crueles mensajeros del miedo? Se les adiestra mediante el terror,
y tiemblan cuando su amo los llama para que les sirvan, pues el miedo no tiene compasión ni siquiera con sus amigos. Su amo los deja hambrientos y a la intemperie, instigando en ellos la crueldad y permitiéndoles que se sacien únicamente de lo que le llevan, y en su despiadada búsqueda de pecados se abalanzan sobre cualquier ser vivo que vean, y dando cuchilladas y chillidos se lo llevan a su amo para que lo devore. No envíes al mundo a esos crueles mensajeros para que se den un banquete con él y se ceben en la realidad, pues traerán noticias de carne, pellejo y huesos. Se les ha enseñado a buscar lo corruptible y a retornar con los buches repletos de cosas podridas y descompuestas. Para ellos tales cosas son bellas, ya que parecen mitigar las crueles punzadas del hambre, pues el dolor del miedo los pone frenéticos y para evitar el castigo de aquel que los envía, le ofrecen lo que tienen en gran estima. La tercera pregunta es, ¿cómo son los mensajeros del amor? El Espíritu Santo te los ha dado para que los envíes en lugar de aquellos que adiestraste mediante el terror. Ellos verán lo bello y lo puro, lo tierno y lo bondadoso. No se les escapa ningún acto de caridad, ninguna ínfima expresión de perdón, ningún hábito de amor, y retornarán con todas las cosas bellas que encuentren para compartirlas amorosamente contigo. No tengas miedo de ellos, te ofrecen la salvación. Sus mensajes son de seguridad, pues ven el mundo como un lugar bondadoso. Con ellos nunca más verás el miedo. El mundo quedará transformado ante tu mirada, limpio de toda culpa y teñido de una suave pincelada de belleza. El amor también quiere desplegar ante ti un festín sobre una mesa cubierta con un mantel inmaculado, en mi plácido jardín donde solo se oye un cántico angelical y un suave y feliz murmullo. Es en honor a tu relación santa. En un instante santo, todos bendecís la mesa de comunión juntos, al uniros fraternalmente ante ella. Se me da la bienvenida en un estado de gracia, la cual quiere decir que finalmente me has perdonado, pues me convertí en el símbolo de tu pecado. Por esa razón tuve que morir en tu lugar. Para el ego el pecado significa muerte, y así la expiación se alcanza mediante el asesinato. Nadie puede morir por otro, y la muerte no expía los pecados, pero puedes vivir para demostrar que la muerte no es real. El cuerpo parecerá ser el símbolo del pecado mientras creas que puede proporcionarte lo que deseas, y mientras creas que puede darte placer, creerás también que puede causarte dolor. Pensar que podrías estar contento y satisfecho con tan poco es herirte a ti mismo y limitar la felicidad de la que podrías gozar. Es recurrir al dolor para que llene tus escasas reservas y haga tu vida más plena. Esto es complexión para el ego. La comunicación es otra forma de complexión que se extiende más allá de la culpa, porque se extiende más allá del cuerpo. Donde la atracción de la culpabilidad impera, no se desea la paz.
Y el segundo obstáculo a la paz, que es la creencia de que el cuerpo es valioso por la razón de lo que ofrece. Vamos a analizar esta sección. ¿Por qué el cuerpo es valioso para la razón que ofrece? Pues la atracción de la culpabilidad se pone de manifiesto en el cuerpo y se ve en él. Ese es el tesoro que crees que la paz te arrebataría, dejándote sin hogar, negándole a la paz un hogar. Consideras que supone un sacrificio enorme y que se te está pidiendo demasiado. En esto se centra la percepción, según la cual la expiación es un asesinato. He aquí la fuente de la idea de que el amor es miedo. Solo los mensajeros del miedo ven el cuerpo, pues van en busca de lo que puede sufrir. El dolor es el único sacrificio que el Espíritu Santo te pide y lo que quiere eliminar. ¿Cómo se extiende la paz desde ti únicamente hasta lo eterno? Lo hace desde lo eterno en ti. Fluye a través de todo lo demás, pues no quieres deshacerte de la paz ni limitarla. Deseas la comunión, no el festín del miedo. Deseas la salvación, no el dolor de la culpa. Y deseas tener por morada a tu Padre, y no a una mísera choza de barro. En tu relación santa se encuentra el Hijo de tu Padre, el cual nunca ha dejado de estar en comunión con Él ni consigo mismo. Cuando acordaste unirte a tu hermano, reconociste esto. Te libera de tener que hacer cualquier clase de pago, pues has pagado un precio exorbitante por tus ilusiones y nada te ha brindado paz en el cielo y no se te pide ningún sacrificio. No puedes interponer ningún obstáculo en nuestra unión, pues ya formó parte de tu relación. Cuando fácilmente se abren las puertas desde dentro, dando paso a la paz para que bendiga a un mundo agotado. En tus manos está poner fin a la culpa. Deja que yo sea el símbolo del fin de la culpa y contempla a tu hermano como me contemplarías a mí. Perdóname por todos los pecados que crees que el Hijo de Dios cometió. Y a la luz de tu perdón, Él recordará quién es y se olvidará de lo que nunca fue. Te pido perdón, pues si tú eres culpable, también lo tengo que ser yo. Mas si yo superé la culpa y vencí al mundo, tú estabas conmigo. Recuerda que lo que yo signifique para ti es lo que verás dentro de ti mismo. Desde tu relación santa, la verdad proclama la verdad y el amor se contempla a sí mismo. La salvación fluye desde lo más profundo del hogar que nos ofreciste a mi Padre y a mí. Estamos juntos y unidos. Venid, oh fieles, a la santa unión del Padre y del Hijo en vosotros. Llevad todo el mundo al jubiloso mensaje del fin de la culpa y todo el mundo contestará. Perdóname por tus ilusiones y libérame del castigo que me quieres imponer por lo que no hice. Y al enseñarle a tu hermano a ser libre, aprenderás lo que es la libertad que yo enseñé y por lo tanto me liberarás. Preferirás aprisionarme e impedirme llegar hasta ti, mas no es posible mantener alejado a uno que ya está ahí, y en él se hace posible que nuestra comunión, en la que ya estamos unidos,
sea el foco de la nueva percepción que derramará la luz que reside en ti por todo el mundo. El inciso a esta sección que se titula La atracción del dolor nos lleva a la siguiente reflexión. ¿En qué consiste tu pequeño papel? En entregarle al Espíritu Santo la idea del sacrificio en su totalidad y aceptar la paz que Él te ofrece a cambio sin imponer ningún límite que impida su extensión, lo cual limitaría tu conciencia de ella. Tener fe en lo eterno está siempre justificado, pues lo eterno es siempre benévolo, infinitamente paciente y completamente amoroso. Te aceptará totalmente y te colmará de paz, pero solo puede unir a lo que ya está en paz dentro de ti, que es tan inmortal como lo es lo eterno. El cuerpo no puede proporcionarte ni paz, ni desasosiego, ni alegría, ni dolor. Es un medio, no un fin. Solo la mente puede fijar propósito y solo la mente puede discernir los medios necesarios para su logro, así como justificar su uso. Tanto la paz como la culpabilidad son estados mentales que se pueden alcanzar, son el hogar de la emoción que les suscita y por consiguiente es completamente con ellos. El cuerpo aparenta ser el gran traidor de la fe. No uses tu error para justificar tu falta de fe. No has pecado, pero sí te has equivocado con respecto a lo que significa tener fe. Mas la corrección de tu error te dará motivos para tener fe. Es imposible tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor. La segunda pregunta es, ¿en qué consiste la atracción del dolor? El cuerpo a las órdenes del miedo irá en busca de culpa y servirá a su amo, cuya atracción por la culpabilidad mantiene intacta toda la ilusión de su existencia. El cuerpo se convierte en el siervo del dolor, lo persigue con gran sentido del deber y acata la idea de que el dolor es placer. El ego te enseña que el dolor corporal es felicidad, mas asimismo se susurra es la muerte. Aquello de lo que se compone no es valioso, no puedes sentir nada. Te transmite las sensaciones que tú deseas, pues al igual que cualquier medio de comunicación, recibe y transmite los mensajes que se le dan. Todos los sentimientos con los que se revisten dichos mensajes los proporciona el emisor y el receptor. El Espíritu Santo te dice esto con alegría. El ego proyecta sus mensajes fuera de ti al creer que es otro y no tú el que ha de sufrir por tus mensajes de ataque y culpa. E incluso si tú sufres, el otro ha de sufrir más que tú. El Supremo Embaucador reconoce que esto no es verdad, pero como enemigo de la paz, te incita a que proyectes todos tus mensajes de odio y así te liberes a ti mismo. Y para convencerte de esto, que es posible, le ordena al cuerpo que busque dolor en el ataque contra otro, lo llame placer y te lo ofrezca como liberación del ataque. Los discípulos del ego no se dan cuenta de que se han consagrado a sí mismos de la muerte. Se les ha ofrecido la libertad. El Espíritu Santo es también un medio de comunicación que recibe los mensajes del Padre y se los ofrece al Hijo. El Espíritu Santo es emisor y receptor,
pues lo que se le envía a través de él retorna a él, buscándose a sí mismo en el trayecto y encontrando lo que busca. De igual manera el ego encuentra la muerte que busca y te la devuelve. Vamos a analizar en qué consiste el tercer obstáculo, que es la atracción de la muerte, es el inciso C. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción a la culpa. Es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder, excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte, concebida por el ego. Su tenebrosa sombra se extiende sobre todo ser vivo, porque el ego es el enemigo de la vida. Mas una sombra no puede matar, y ocurre con aquellos cuya consagración es no vivir, los pecadores, enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte. Toca a cualquiera con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Ve cómo se despoja del ropaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral y óyele reírse de la muerte. Gracias a tu perdón puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Esto no es arrogancia, es la voluntad de Dios. Tu dedicación no es a la muerte ni a su amo. Cuando aceptaste el glorioso propósito del Espíritu Santo en vez del ego, renunciaste a la muerte y lo sustituiste por la vida. Y sabemos que ninguna idea abandona su fuente, y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego, tan inequívocamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. Como complemento a este tercer obstáculo está esta sección, el cuerpo incorruptible. La pregunta es, ¿por qué lo que el ego ama lo mata por haberle obedecido? La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpa, el sepulcro de la separación, son todos parte de tu consagración a la muerte, lo cual no has reconocido. La purpurina de la culpa con la que revestiste al cuerpo no haría sino destruirlo. El ego no puede matar a lo que no le obedece. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y fuerza claman por ella, implorándole que venga a salvarlos de la comunicación, pues consideran a la muerte un refugio. El obstáculo que tu aparente amor por la muerte supone y que la paz debe superar parece ser muy grande. En él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas sus insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y sus extrañas imaginaciones. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo de lo que el ego ha fabricado sobre la curación de Dios, la victoria de lo que no tiene vida misma bajo el polvoriento contorno de su mundo distorsionado. El ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios, a quien ordenó asesinar, y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es impotente ante el poderío del ego e incapaz de proteger la vida que él creó contra el deseo de matar del ego.
Hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte. No hay funeral ni altares tenebrosos, no hay mandamientos siniestros ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes a las que ordenaste hacer. Al exaltarlo, lo condenaste a morir, pues solo la muerte podía derrotar a la vida. El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ejerce ceda ante la verdadera atracción al amor. El final del pecado, que anida quedamente en la seguridad de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, está muy cerca. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones? Mientras sea para tu santo propósito, el cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir, no hace nada, no es incorruptible ni incorruptible, no es nada, es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. Dios ha contestado con una respuesta que no se ha alejado de él y lleva al Creador a la conciencia de toda mente que haya oído la respuesta y haya aceptado. A ti que estás dedicado a lo incorruptible, se te ha concedido, mediante tu aceptación, el poder de liberar de la corrupción. El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito. El Espíritu Santo le da abrigo y Dios mismo vela por él. No tiene necesidad de que lo protejas. El Espíritu Santo es tu protección, pues es inmortal y en él reside el final de la muerte. El peligro no puede asaltar al que es completamente inocente, ni al que está libre de culpa. ¿Qué temor podría perturbar la paz de la impecabilidad? Lo que se te ha concedido está todavía en su infancia, está en completa comunicación con Dios y contigo. En sus manos diminutas se encuentran perfectamente a salvo todos los milagros que has de obrar y te los ofrece. El milagro de la vida es eterno, y aunque ha nacido en el tiempo, se le da sustento en la eternidad. Contempla a ese tierno infante, al que le diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano, y ve en él la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén recién nacido, y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá, no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. La tercera pregunta es, ¿qué puede hacer cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo y cuando una situación te llene de pavor y haga que tu cuerpo se estremezca y que el frío sudor del terror lo envuelva? Recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y de muerte. Recuerda que él, ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente. Cuando te enfrentes con la incertidumbre de su significado de algo, no juzgues la situación. Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuera la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que Él la juzgue por ti y di: te entrego esto
para que lo examines y lo juzgues por mí, que no lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses para mí, para facilitar su llegada. Con estas palabras de paz vamos a ir al inciso D, que es el cuarto obstáculo y el más prevalente y fuerte que hemos hecho desde el ego, el temor a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué el cuarto obstáculo a superar pende como un denso velo ante la faz de Cristo? Este velo que la creencia en la muerte mantiene intacto y que su atracción protege es el más tenebroso de todos. La dedicación a la muerte y a su soberanía no es más que el voto solemne, la promesa que en el secreto le hiciste al ego de jamás descorrer ese velo, de no acercarte a él y de ni siquiera sospechar que está ahí. Ese es el acuerdo secreto al que llegaste con el ego para mantener eternamente en el olvido lo que se encuentra más allá del velo. He aquí tu promesa de no permitir jamás que la unión te haga abandonar la separación, la profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece estar totalmente olvidado, la brecha entre tu ser y tú, el temor a Dios, el último paso de tu disociación. Observa cómo la creencia en la muerte parece salvarte, pues si ésta desapareciera, ¿a qué le podrías temer sino a la vida? La atracción a la muerte es lo que hace que la vida parece ser algo feo, cruel y tiránico. Tu miedo a la muerte no es mayor que el que le tienes al ego. Ambos son los amigos que elegiste, ya que en tu secreta alianza acordaste no permitir jamás que el temor a Dios se revoque, de manera que pudieras contemplar la faz de Cristo y unirte a Él en su Padre. Te encuentras aterrorizado ante lo que juzgaste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que le hiciste a tus amigos. La belleza del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerrada de la muerte y el temor de la venganza del ego, a quien le juraste con sangre que no abandonarías, se alzan todos, rogándote que no levantes la mirada, pues te das cuenta de que si miraras ahí y permites que el velo se descorra, ellos desvanecerán y desaparecerán. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. Lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. En esto consiste el restablecimiento de tu voluntad. Tu voluntad es mirar ahí. Ningún deseo desquiciado, ningún impulso trivial de volverte a olvidar, ninguna punzada de miedo ni el frío sudor de lo que aparenta ser la muerte pueden oponerse a tu voluntad, pues lo que te atrae desde más allá del velo es algo que se encuentra muy profundo dentro de ti, algo de lo que no estás separado y con lo que eres completamente uno. La segunda pregunta es, ¿por qué supera cada obstáculo salvando de la misma manera? El miedo que lo originó cede ante el amor que se encuentra detrás, y de este modo el miedo desaparece. El deseo de deshacer de la paz y de ahuyentar al Espíritu Santo
se desvanece en la presencia del sereno reconocimiento de que amas a Dios. La exaltación del cuerpo se abandona en favor del espíritu, al que amas como jamás podrías haber amado al cuerpo. La atracción a la muerte desaparece para siempre a medida que la atracción del amor despierta en ti y te llama. Desde más allá de cada uno de los obstáculos que te impiden amar, el amor mismo ha llamado. El hecho de que desearas el miedo era lo que hacía que parecieran insuperables, mas cuando oíste la voz del amor tras los obstáculos, contestaste y estos desaparecieron. Para complementar este cuarto obstáculo del inciso D, está el descorrimiento del velo, y la pregunta para analizarla es: ¿por qué nadie puede enfrentarse a este obstáculo solo? No habría podido llegar hasta este punto si su hermano no lo hubiera acompañado, y nadie se atrevería a enfrentarse a este obstáculo con dicho temor sin haber perdonado a su hermano de todo corazón. Quédate ahí un rato, pero sin temblar. Ya estás listo. Unámonos en un instante santo aquí, en este lugar al que el propósito que se te señaló en un instante santo te ha conducido. Y unámonos con la fe de que aquel que nos condujo a todos juntos hasta aquí, también te ofrecerá la inocencia que necesitas, consciente de que la aceptarás por mi amor y por el suyo. No es posible tampoco enfrentarse a esto demasiado pronto. Este es el lugar al que todo el mundo tiene que llegar cuando esté listo. Una vez que se ha encontrado a su hermano, está listo. El guía que los condujo hasta aquí aún está con ustedes, y cuando alcen la vista, estarán listos para mirar cara a cara al terror sin temor alguno. Pero primero alza la vista y contempla a tu hermano con inocencia, nacida del completo perdón de sus ilusiones, y a través de los ojos de la fe que no las ve. Llegar hasta ahí no es suficiente, pues una jornada desprovista de propósito sigue siendo algo absurdo e incluso cuando ha concluido no parece haber tenido sentido alguno. Ahí, con el final de la jornada ante ti, es cuando ves su propósito, y es ahí donde eliges hacerle frente al obstáculo o seguir vagando sin rumbo, solo para tener que regresar y elegir de nuevo. La siguiente pregunta es: ¿por qué hacerle frente al temor a Dios requiere cierta preparación? Solo los cuerdos pueden mirar de frente a la absoluta demencia y a la locura delirante con piedad y compasión, pero sin miedo. Les podría parecer temible si la comparten, no contemplando a tu hermano con perfecta fe, con perfecto amor y con perfecta ternura. Mientras no lo perdones completamente, tú sigues sin ser perdonado. Tienes miedo de Dios porque tienes miedo de tu hermano. Temes a los que no perdonas, y nadie alcanza el amor con miedo a su lado. En sus manos está tu salvación. ¿Ves su locura que desatas porque la compartes con él? Juntos comparten la locura o el cielo. Perdona a tu hermano, contempla a tu amigo, al Cristo que está a tu lado. Te ofrece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. ¡Qué santo y hermoso es! Pensaste que habrá pecado, porque arrojaste sobre él el velo del pecado para ocultar su hermosura. Él te sigue extendiendo el perdón para que compartas con él su santidad. Este es tu hermano que ha sido crucificado por el pecado y que aguarda para ser liberado de dolor.
¿No le concederías tu perdón cuando Él es el único que te puede conceder a ti? La redención se te ha concedido para que se la des a tu hermano y para que de esta manera la recibas. Liberas al que perdonas y participas de lo que le das. Perdona los pecados que tu hermano cree haber cometido, así como toda culpa la crees ver en él. Antes de condenarlo, recuerda quién es él y da las gracias a Dios de que sea santo y de que se le haya dado el arreglo de la santidad para ti. Únete a él con alegría y elimina todo vestigio de culpa de su perturbada y torturada mente. Ten fe en tu hermano, pues la fe, la esperanza y la misericordia son tuyas para que las des. A las manos que dan se les da el regalo. Contempla el regalo de libertad que le di al Espíritu Santo para ti. Aprovechemos este regalo abriendo el corazón con estas palabras y recordar que estamos en este obstáculo que es el más terrorífico, ese temor a Dios, el cual el ego nos ha infundado. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el propósito de la jornada? Juntos desaparecemos en la presencia que se encuentra dentro del velo, no para perdernos, sino para encontrarnos nosotros mismos, no para que se nos vea, sino para que se nos conozca. Y al gozar de conocimiento no quedará nada sin hacer en el plan de la salvación que Dios estableció. He aquí la paz de Dios que Él te dio para siempre. He aquí el descanso y la quietud que buscas, la razón de la jornada desde su comienzo. El cielo es el regalo que debes a tu hermano, la deuda de la gratitud que le ofreces al Hijo de Dios como muestra de agradecimiento por lo que Él es y por aquello para lo que su Padre lo creó. Todo mundo da tal como recibe, pero primero tiene que elegir qué es lo que quiere recibir y reconocerá lo que ha elegido, por lo que da y por lo que recibe. Y si no hay nada en el infierno o en el cielo que pueda interferir en su decisión, has llegado hasta este punto porque elegiste emprender la jornada a aquello en lo que tenías fe. Sigue siendo fiel y te cuida con fe tan tierna y al mismo tiempo tan poderosa que te elevará muy por encima del velo y pondrá al Hijo de Dios a salvo dentro de la segura protección de su Padre. Tú y tu hermano os alzáis juntos, todavía sin la convicción de que el mundo y la jornada tienen un propósito, mas os es dado poder ver este propósito en vuestro santo amigo y reconocerlo como propio. Así terminamos este capítulo 19, haciendo consciente esos obstáculos que hemos puesto para no hacer y reconocer ese amor y esa paz, que es lo que limita todo nuestro ser y lo que nos lleva a la enfermedad. Permitamos que el Espíritu Santo en un instante nos cure nuestra mente, nos haga ver todo eso que tenemos que perdonarnos para poder quitar esos obstáculos y recibirlo.